Les doy la bienvenida a todos. Agradecemos al Señor que nos da vida y que nos da la oportunidad de poder estar en su casa para adorarle, para recibir estas caricias, la gracia que el Señor nos da y su misericordia. Quiero, primero contarles, para que no estén preocupados, que mi esposo está bien. Él fue a asistir a un nombramiento de un anciano en la comuna de La Cisterna, donde vivimos, y como él es presidente de la unidad de pastores de allá, tiene que asistir, representar. Así que está por ella, pero está bien, ¿ya? Y lo principal es que está el Señor acá. El Señor nunca nos deja, nunca nos desampara. Y qué bueno es volver a ver los rostros de nuestros hermanos que ya están volviendo de vacaciones. Hay otros que todavía están, y otros que quizás irán a salir. Que el Señor, ¿no es cierto?, a todos nos da un tiempo de refrigerio, de renovar fuerza, porque luego el año es muy largo. ¿Sabe, hermano, que meditando en la palabra que el Señor me ha entregado, una palabra de restauración, una palabra de compartir? El día jueves, nuestro hermano Felipe nos hablaba una palabra preciosa acerca del espíritu que había y que debe haber en la iglesia, en el compartir de los hermanos. Dice que ellos eran, ¿no es cierto?, de un alma y de un corazón, que todos tenían el mismo sentir, el mismo pensamiento. Y eso es lo que el Señor desea para nosotros. Desea que aprendamos a convivir, que aprendamos a vivir acá, porque luego estaremos viviendo eternamente. ¿Cuántos piensan que van a estar allá en la eternidad? Por eso tenemos que prepararnos, tenemos que aprender a comportarnos, ¿no es cierto? Y la Biblia nos da instrucción para todo. Yo había leído este pasaje, estamos estudiando con nuestras hermanas las epístolas, y el libro de Gálatas es un libro muy, muy enriquecedor en el sentido de que la salvación es solo por fe, no es por obras, dice la Escritura, ¿verdad? Y que nosotros no volvamos otra vez a ser esclavos. Si te dicen, sí, es la salvación, pero con esto, la salvación con lo otro. No, solo Cristo es suficiente para ser salvos, ¿ya? Entonces, yo quiero llevarlos al libro de Gálatas, capítulo 6, versículos del 1 al 10, donde se nos dan unas instrucciones específicas de algo que nos va a enriquecer a todos, la palabra siempre nos hace bien. La voluntad de Dios siempre trae bendición a nuestra vida. Dice así Gálatas 6, del 1 al 10. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo con respecto a sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Oramos. Señor precioso, estamos delante de tu presencia y pedimos, oh Señor, tu ayuda para poder manifestar, Señor, para poder entregar tu palabra. Me someto, Señor, a la guianza, a la dirección del Espíritu Santo,
para que esta palabra traiga, Señor, fruto, para que esta palabra toque vidas y toque corazones, porque ese es tu deseo, porque solo tu palabra convierte el alma, solo tu palabra hace los cambios en el ser humano. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Aquí el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, está clarificando a los Gálatas que la salvación es solo por gracia. Y qué maravilloso, eso es una buena noticia, que no tengamos que hacer nada para ser salvos. Solo creer, solo creer. Luego, hermanos, cuando nosotros somos salvos, debe venir el fruto, debe de venir la respuesta, ¿no es cierto?, a un cambio de vida profundo, porque entra a morar el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y ya no podemos ser lo mismo, obviamente, ¿verdad? Entonces, aquí el apóstol nos habla, y en el capítulo 5 nos hablaba del fruto del Espíritu. Nosotros, los hijos de Dios, en los que mora el Espíritu Santo, deben de estar fluyendo, manifestándose constantemente el fruto del Espíritu. Debemos, es lo que debe ser. Entonces, Pablo nos habla acá en el versículo, ¿no es cierto?, 1 dice: hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿qué podemos tomar como falta? ¿Una equivocación? ¿Un pecado? En la NBI, hija, no sé si lo puedes poner, no, en la NTV, siempre la confundo. Mira lo que dice en este mismo versículo, que si alguno fuere sorprendido, ¿no es cierto? Mira, dice: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ¿hay algún pecador aquí? Todos nos equivocamos, todos, aunque no queramos. Mismo Pablo dice: lo bueno que quiero hacer no lo hago, pero sí lo malo me sale facilito hacerlo. Porque estamos en este cuerpo con esta naturaleza pecaminosa, que muchas veces el pecado es deleitoso, es atractivo. Por eso es una lucha. Y aprendíamos nosotros con mi hermana acerca de los dones y las obras de la carne, que en nosotros hay estas dos fuerzas. La carne, ¿no es cierto?, que te tira a hacer lo malo, que te deleitas con hablar mal, te deleitas en pensar mal. Pero también está el Espíritu Santo. Y les voy a dar un dato. El Espíritu Santo es más poderoso. Es más poderoso para ayudarnos a vencer. Entonces nosotros tenemos todas las de ganar si nos sometemos, ¿no es cierto? Como nos hablaba la palabra hoy, el devocional, renovándonos, dependiendo del Espíritu Santo, no de nuestras fuerzas. Entonces, Pablo dice: si alguno fuere sorprendido en alguna falta o en algún pecado, cualquiera de nosotros puede ser, hombre, mujer, joven, cualquiera. Ninguno de nosotros puede decir: no, yo no. No sabemos lo que vamos a hablar más rato, lo que vamos a pensar. ¿Se da cuenta lo que va a salir de nuestra boca? Caer en un pecado es tropezar, es una equivocación. Yo creo que nadie está pensando en hacerlo, pero podemos hacerlo, podemos caer. Y aquí el apóstol Pablo dice: ustedes que son espirituales. ¿Hay algún espiritual aquí? ¿Por qué les da miedo de contestar? Si todos nacimos de nuevo. En todos nosotros mora el Espíritu Santo. Tenemos que adueñarlos de lo que el Señor nos ha dado. Somos espirituales. Por eso usted está aquí. Si no, no le importa. No le importaría congregarse, ¿verdad? Estar donde el Espíritu Santo nos convoca. Porque hoy día el Espíritu Santo nos invitó. Vamos al templo, vamos a la casa de Dios. Y usted dijo: sí, y nos preparamos, nosotros hicimos todo lo que había que hacer para estar en la casa del Señor. Entonces, nosotros que somos espirituales, Él dice ahí, ustedes que son espirituales, dice, los que
han entregado su vida a Cristo son los espirituales. Eso no significa que seamos perfectos. Eso no significa que no caigamos y no nos equivoquemos, ¿verdad? Entonces, los espirituales son los que viven conforme a la palabra, que deseamos obedecer la palabra, que deseamos someternos a la palabra de Dios. Entonces dice, ustedes, que son mis hijos, que viven conforme a la palabra, ¿qué dice ahí? Ustedes deberían de ayudarlo a volver al camino recto. ¿Cómo? Con ternura y humildad. Mire qué hermoso. Es lo que dice la Escritura. Así nos enseña. Todos nos vamos a equivocar alguna vez en la vida. Consciente o inconscientemente nos vamos a equivocar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos de restaurar al hermano que se ha equivocado. ¿Sabe lo que significa restaurar? Arreglar y componer un hueso roto. Algo que se rompió y que de por sí lleva mucho dolor. Yo no sé, yo nunca me he roto un hueso, pero no sé. Yo creo que hay hermanos acá que se han roto el hueso y debe ser muy, 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 muy doloroso. Entonces dice que, ¿qué hacemos nosotros si un hombre o una mujer o un joven se rompe un hueso? ¿Qué deberíamos de hacer? Ayudarlo. Ayudarnos, ¿cierto? Usted, que es un espiritual, y lo somos todos, usted es un cirujano. ¿Usted que es espiritual? Es un cirujano y debe de arreglar ese hueso roto inmediatamente. ¿Verdad? A mí me encanta ver gente cuando alguien se cae, corren. Hay tanta gente atenta, hay tanta gente solidaria. Cuando hay un accidente, corren. Antes era así. Corrían para ayudar. Ahora corren para quitarle lo poco y nada que lleva la persona. Se han transformado, ¿no es cierto?, las prioridades. Entonces, aquí nos habla la historia de un diácono, ¿ya?, que él, no sé dónde lo hizo, pero él va a sus colegas diáconos en la iglesia y le dice, ¿saben? Yo quiero confesar que me pasé de copas, me emborraché. Estoy muy avergonzado. Y él dijo, yo debido a esto, yo voy a renunciar. No da más detalles. Si usó algún escándalo, no lo dice. ¿Y sabe lo que hicieron estos diáconos maravillosos? Lo abrazaron, oraron por él y lo restituyeron. Cualquiera de nosotros se puede equivocar. Cualquiera de nosotros puede cometer una falta. Y dice que no aceptaron su renuncia. Y la próxima vez que este diácono predicó, dice que fue una palabra sobrepoderosa, poderosísima, porque él había estado en un lugar donde no merecía nada, pero sus hermanos lo restituyeron. Y eso es lo que dice aquí. Si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto. ¿Cómo dice? Con ternura y humildad. ¿Verdad? Estos diáconos estaban empapados de la palabra. ¿Verdad? Estaban empapados de su palabra. Eran unos verdaderos cirujanos que restauraron, arreglaron ese hueso roto. ¿Hay algunos que se le ha roto un hueso? Espiritualmente, todos en alguna oportunidad, ¿verdad? ¿Qué habría hecho algún diácono fundamental, alguna persona que a lo mejor no está empapada del Espíritu ni de la palabra? Lo habrían echado, ¿cierto? Lo habrían acusado, lo habrían juzgado, lo habrían condenado, lo habrían apuntado, lo habrían difamado.
Porque cuando no estamos empapados del Espíritu Santo, nos encanta difamar a otro. ¿Supiste lo que hizo? ¿Y con quién lo hizo? ¿Y cuándo lo hizo? ¿Dónde lo hizo? Tenemos que ser sinceros, así somos. ¿Hay algún santo aquí que dice, no me importa, yo voy a orar nomás? Nos encanta saber los detalles. Entonces, algunos, ¿no es cierto?, que son más fundamentalistas, quizás hubieran agarrado un garrote y lo hubieran dado una paliza. Pero no es lo que dice la palabra. Porque así, hermanos, no se desea restaurar. Lo que están haciendo es castigarlo. En una oportunidad nosotros fuimos a un seminario con mi esposo que estaba siendo dictado por unos hermanos coreanos. ¿Ya? Pero el expositor era un coreano. Pero a él sabe que le fluían los textos así. Juan 3:16 dice esto, Juan. Pero era una máquina, sí. Porque ellos así se preparan. Igual que nosotros. Y él estaba exponiendo este tema y se empezaron a sentir gritos afuera. Gritaban ya. Parece que a la persona la dejaron un ratito entrar. Era una mujer que no sé si estaba ebria o estaba drogada, no lo sé. La dejaron ahí, ya le dieron la oportunidad. Ya ven a escuchar la palabra. Y ahí empezó a gritar cosas, la sacaron. Y se sentían gritos y de ahí los gritos se fueron alejando, y después ya no se escuchó más. Y nos contaba un pastor que estaba afuera, de esos que cuentan, dice, oye, ¿sabes qué es lo que pasó acá afuera? De aquí no hay ninguno de esos. No. Y él dice que esta mujer insistía en insultar, insistía en meter ruido. Y ¿sabes lo que estaba haciendo? Llamando la atención para distraer a todos los que estaban poniendo la palabra de Dios, su atención. Es lo que estaba pasando afuera. Y dice este pastor que había un hermano coreano afuera, se sacó el cinturón y le dio unos buenos correazos a la mujer. Porque según la cultura de ellos, pues hermano, es una falta de respeto. No entendió con palabras, le dieron las oportunidades. Por eso la mujer se sintió que después de a lo lejos de allá seguía diciendo, pero ya no se atrevió, dijo, van a dar la zumba otra vez. Le dieron la oportunidad de que escuchara la palabra, pero según la cultura de ellos, ¿no es cierto? Así que nuestros hermanos coreanos tienen otra cultura. Y ellos son muy respetuosos de las cosas de Dios. Entonces, aquí nos aplicó, le dieron la oportunidad. Entonces dice, pero si alguno de nosotros se equivoca, si alguno de nosotros está en un pecado, dice ustedes que conocen la palabra, ustedes que disfrutan del amor de Dios, ustedes tienen que restaurarlo. Y no a garrotes ni a palos, sino con ternura y con humildad. Como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Y hay muchos ejemplos en la Escritura que nos habla de que hubo un hombre, ¿no es cierto?, que fue donde él, no sé, era rey o quien le debía mucho dinero. Supongamos que era 10 millones de pesos. Y va y le dice, perdóname, no te puedo pagar. Ya le dice, te voy a perdonar. Pero él saliendo se encuentra con alguien que le debía 100.000 pesos. Lo agarra por el cuello, me tenéis que pagar, y lo echó a la cárcel. Y dice que llegó a oídos del rey. ¿Y qué hizo el rey? No tuviste misericordia de él como yo la tuve de ti. Así que ahora, para adentro. A pagar hasta el último peso. Y sabe, hermano, a veces nosotros somos así. Nos gustan que a nosotros nos perdonen. Queremos nosotros disfrutar del perdón de Dios, de la restauración. Pero no actuamos
conforme a la palabra nos enseña, con nuestro hermano, con nuestra hermana. Entonces, nosotros debemos de entender que todos somos débiles y que somos los primeros que tenemos que restaurarnos entre nosotros, levantarnos, animarnos. Y el Señor Jesús siempre va con nosotros, siempre, aun cuando caímos, aun cuando nos equivocamos, Él va con nosotros, solamente que Él no se equivoca. Pero ¿qué hace el Señor? Si tú caes, te levanta. Te levanta. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender a vivir, restaurando, alentando al que se ha equivocado. El Señor Jesús dice que nos levanta y ¿qué hace? Sacude nuestras ropas sucias. Nos levanta, nos anima y nos alienta a seguir adelante. Entonces, qué maravilloso, hermanos, es tener una persona así. Es el ejemplo de nuestro Dios. Él, que es perfecto. Él que nunca ha pecado, nunca ha cometido ninguna falta, nos levanta y nos anima y nos da palabras de pobreza y nos alienta. Pero nosotros a veces no nos comportamos así. Acuérdese que cuando se encontraban en una falta, los apedreaban. Los judíos tenían la mano livianita para tomar la piedra y apedrear al otro. Por eso el Señor Jesús los hace recapacitar y le dice, el que esté libre de pecado, ninguno de nosotros está libre. Y el Señor siempre va a tener esa disposición. Primero nos perdona y nos levanta. Y dice, sigue adelante, no te quedes en el camino. ¿Cuánta gente ha sido herida y ha quedado en el camino? Porque no hemos sabido ayudarlos. Y la Escritura está clarita cuando dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero nosotros, a veces los cristianos nos sentamos en el trono y juzgamos, acusamos y condenamos. Hasta se le pone un sobrenombre a esa persona. ¿Se da cuenta? El Señor nos quiere enseñar que nosotros, como cuerpo de Cristo, seamos diferentes. Que ya, si en un momento actuamos mal, ya no lo hagamos. Ustedes que son espirituales, debemos de restaurar. En la Reina Valera dice, con mansedumbre. No enojada, no. Acá dice, con ternura y humildad. Qué hermoso. Y mansedumbre es el fruto del Espíritu. Es el fruto de los espirituales. De los que decimos espirituales, ese es lo que tiene que fluir con naturalidad. Que es el amor, es el gozo, es la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Eso es la característica del cristiano. Es su carácter, tener el fruto del Espíritu. ¿Por qué debemos de comportarnos así? Porque no sea que tú también seas tentado. En otra versión que estudiamos con la hermana dice que cuando tú juzgas y acusas, estás abriendo la puerta para que ese pecado se venga contra ti. Entonces, nosotros debemos de vivir conforme a lo que dice la palabra y protegiéndonos, guardándonos de todas aquellas cosas. Entonces, considerándonos a nosotros mismos, porque todos podemos caer en ese pecado del hermano u otro peor, ¿verdad? Versículo 2 nos habla, dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Dios. Todos llevamos carga, todos, diferente de una manera, de otra. Tenemos enfermedades, tenemos dolores, tenemos limitaciones, ¿verdad? Sufrimiento, necesidades, discapacidad física,
debilidades, hasta falta de talento, ¿cierto? Dice que yo a mí no puedo con eso. Pero qué lindo es cuando otros me ayudan a llevar la carga. El peso se hace a la mitad cuando oramos el uno por el otro. ¿Sabes que estoy pasando esto? Voy a orar por ti. Yo te voy a ayudar, ¿verdad? Y ponemos esa carga del hermano sobre nuestros hombros y decimos, sí, estoy orando por ti. O lo abrazamos. Esos toquecitos maravillosos, hermano, que nosotros debemos de hacer. Hay personas que son más afectuosas, que son más de piel, como le dicen. Otras estamos aprendiendo, ¿ya? ¿Y sabes qué que a mí me impresionó? Que cuando tuvo el funeral del señor Piñera, cuando llega, no sé a qué aeropuerto llegó, y viene él pasando, ¿no es cierto?, con todos los honores que se le hicieron. Y está la señora Cecilia ahí mirando, y ella está sola, no hay ningún familiar. Está el presidente Boric y está la ministra del Interior. Y ella se apretaba, se limpiaba sus labios, se apretaba. Y en un momento, este varón la abraza. Y ella necesitaba eso en ese momento. Lo que no hizo la otra dama, que como mujer debería de haber sido más sensible a lo que estaba pasando ella. Y a veces nosotros, hermanos, tomamos la misma actitud de dureza, de acusación, Pero la palabra nos dice que nosotros debemos de llevar las cargas. Esta mujer está sufriendo, este hombre está sufriendo. Ayudémoslo, démosle nuestro apoyo, abracémoslo. Yo sé que hay hermanos que lo hacen, pero debemos de todo aprenderlo, a levantar a nuestros caídos, a levantar a los heridos. Se dice que el ejército evangélico, no sé si se da la palabra correcta, deja heridos y mata a sus soldados, que cuando uno cae lo pisotean y lo abandonan. No es lo que dice la palabra, no es lo que dice la Escritura. Dice que nosotros debemos de sobrellevar los unos las cargas de los otros. ¿Y cuál es la ley de Cristo? El amor. El amor es lo que nos tiene que motivar. El amor es lo que nos tiene que decir, si yo estuviera en este lugar, ¿verdad? Conmovernos con el sufrimiento de otros. Que nosotros podamos compartir las cargas, porque se hacen más livianas. Me están ayudando a orar. O si es un problema económico, bueno, pongamos las luquitas, apoyemos. Llevar la carga. Entonces, hay cargas que otros pueden llevar, pero hay cargas que solo nosotros podemos llevar. Y el versículo 3, ¿qué dice? Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Esto es fuerte, ¿eh? Este es un lema. Esta es una joya para todos nosotros que debemos de aprender. ¿Nos creemos algo? ¿Nos creemos muy espirituales? ¿Nos creemos superiores a los demás? Ayer escuchaba un comentario en la radio acerca de Pedro y Juan cuando van a orar al templo. Dice que era la hora sexta, que eran como a las 3 de la tarde. Estos hombres anduvieron con Jesús. Estos hombres habían sido llenos del Espíritu Santo. ¿Pero a dónde iban? A orar. Al día de la oración ellos estaban ahí. Quizás ellos podrían decir, no, que nosotros estamos a otro nivel. Ya no nos vamos a unir con esos poco espirituales. ¿Se da cuenta? Dependían
totalmente de Dios. Y estaban ahí porque ellos sin Dios no eran nadie. Su comunión. Entonces, cuando nosotros consideramos que buscar a Dios, que congregarse, que orar, que aprender lo que la palabra dice, está bajo nosotros, como que ya lo tenemos controlado, nos engañamos a nosotros mismos. Es un engaño. Porque cada día estamos creciendo, estamos apartando, dejando cosas, ¿no es cierto? Estamos siendo purificados, estamos siendo moldeados. Necesitamos darnos cuenta de que no somos nada. El Señor no vio nada en ti ni en mí, ¿verdad? Nada. Estábamos muertos en delitos y pecados, esa es la palabra. Y yo me imagino que el pecado tiene mal olor. Así que ni siquiera por el aroma el Señor podría decir, ay, está ahí olorosito. No. Ni porque fuéramos buenos. Nada. Dice que debemos nosotros tener claro esto porque a veces somos sobrevalorados. Es que yo llevo años pastora. ¿Cierto? Y yo me he leído la Biblia 2 o 3 veces, pastora. Pero ¿cuánto de eso yo obedezco? ¿Cuánto de eso yo vivo? No necesitamos decir, yo he hecho esto. Tu vida lo refleja. Tu carácter. El carácter nos delata. No necesitamos indagar mucho. Y a veces, ¿no es cierto?, nos sobrevaloramos. Es el creyente quien se pone a sí mismo por encima del que ha fracasado a sus propios ojos. Yo soy mejor que él o que ella, porque yo no he hecho eso. Pero hacemos otras cosas. Claro. Solamente eso salió a la luz. Pero si saliera a luz lo que hacemos nosotros, entonces demuestra que alguien tiene la idea vanidosa de que él es superior moral y espiritualmente de lo que es en realidad. A veces nos consideramos, ¿no es cierto?, mucho. Aquí dice, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Porque el que nos da valor es Cristo en nosotros. Ese es el valor. No nosotros ni nuestras obras. El versículo 4, por favor. Dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo para gloriarse solo respecto a sí mismo y no en otros. ¿Se acuerda del republicano? No, el fariseo. Cuando oraba, el fariseo adelante, ¿no es cierto?, en el templo y el ¿cómo se llama el otro? El publicano. Le he puesto el republicano. Soy humana, me equivoco. Y él está allá atrásito, ¿no es cierto? Y no se atrevía a levantar la mirada. Pero el fariseo decía, oh, no hay como yo. Ayuno 2 veces por semana. Pago mis diezmos de todo, así que, yo. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Cuál fue la oración que escuchó? Al publicano. Porque él dijo, soy pecador. Ten misericordia de mí, oh Dios. Cuidado, hermanos, con nuestras oraciones. Con poner obras, ¿verdad? Dice que poner a prueba su fe en la cruz con motivo de obtener aprobación para ver se ve cómo obedeces a la palabra. Ahí se ve tu obra. En la cantidad que obedecemos a la palabra de Dios. Ahí se ve, ahí se pone a prueba la obra. ¿Y dónde aprendemos? A que tenemos que depender totalmente de Jesucristo. Porque si no, no podemos vencer. Totalmente de nuestro Señor Jesucristo y de la cruz.
por cuanto aquella persona que depende de Cristo no se alegrará del fracaso de su hermano, porque sabe que no son sus fuerzas. Es solo la misericordia de Dios y el depender de Dios día a día. Versículo 5. Porque cada uno llevará su propia carga, ¿verdad? Hay cargas que llevaremos solos. Y veía un ejemplo, dice que la madre cuando está embarazada, ella tiene que llevar a su bebé. Ni siquiera se la puede pasar al marido, ¿no es cierto, Carlita? Le gustaría pasársela por un rato por lo menos, ya tómela, para poder dormir y darme vuelta y dormir de guatita. Tiene que llevar a su bebé. Es su tiempo, es su momento, ¿verdad? Es su compromiso. Hay tristezas que solo vamos a llevar nosotros. Por mucho que te abracen o por mucho que te digan, ¿te entiendo? No, es una carga que nosotros vamos a llevar y no la podemos pasar a otro, ¿verdad? Por eso dice, cada uno llevará su propia carga. Una enfermedad. Nos pueden ayudar, ¿no es cierto? Ay, te hago un masajito, tómate este. Pero la enfermedad no la puedes traspasar. Es un dolor, ¿verdad? Cuando hay un hijo enfermo, ¿no es cierto? Las mamás más que los papás. Si está con fiebre, dice, hoy me gustaría, ¿qué madre no ha dicho que yo tuviera ese dolor? Que se me pudiera traspasar a mí lo que mi niño está sintiendo. Pero no se puede. El niño o la persona tiene que llevar su carga. ¿Quién no ha sufrido la angustia mental por algún ser amado que no quiere venir a Cristo? No la podemos traspasar tampoco. Cada uno llevará su propia carga, ¿verdad? Y también cuando pasamos por el valle de sombra y de muerte, hay penas que no se pueden traspasar, dolores, angustias. Y la carga del pecado tampoco se la podemos traspasar a nadie, el pecado que hemos realizado. Pero ¿sabe lo que dice Mateo 11:28? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hay solución cuando estamos cargados, cuando llevamos una carga que no podemos soportar. Hay alguien que nos ayuda, hay alguien que está dispuesto a levantarnos, a ayudarnos. Yo voy contigo, dice el Señor, pero tráemela. Ven, tráeme tu carga, declárame tu necesidad. Y qué bien nos sentimos cuando venimos al Señor y lloramos y le entregamos ese dolor, esa carga. Ahí está la respuesta. El Señor tiene en su palabra la respuesta a todas nuestras necesidades. Y aquí hay un versículo, hermano, versículo 6, que es un versículo un poco áspero o brusco, según como lo veamos. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Aquí hay varias interpretaciones. Partícipe dice compartir, proveer, beneficiar. Nosotros podemos reconocer, ¿no es cierto?, cuando alguien nos enseña, cuando alguien nos da palabra, cuando alguien nos alimenta, cuando alguien nos aconseja. ¿Y qué dice la Escritura? Haga partícipe, comparta todo lo bueno que usted tiene con su instructor, con la persona que le da palabra, con la persona que lo enseña, que lo corrige, con la persona que lo oye. Y hay muchas maneras de hacerlo, ¿verdad? Bendecir la iglesia donde usted está, participar, honrar al Señor. Y aún decía un comentario que aún bendecir, si su instructor tiene una necesidad económica, apoyarlo. ¿Sabe, hermano? Antes se usaba mucho
que los pastores tenían muchas necesidades. Y el pastor andaba muy con sus ropitas viejas, sus zapatitos rotos. Pero ¿sabe que a la gente le gustaba eso? Porque ellos decían que mi pastor es muy humilde. La humildad no se ve en el vestuario. Es un trabajo que estamos haciendo constantemente. El Espíritu de Dios está haciendo nosotros para hacernos humildes, porque no lo somos. Por eso el Señor Jesús dijo, aprendan de mí, mírenme a mí, que soy manso y humilde de corazón, no de cara, no de ropa, sino de corazón. Porque hagamos un examen, te ofenden, ¿cómo reaccionas? Ahí se manifiesta la humildad. Ahí se manifiesta la verdad en la respuesta. Entonces, nosotros podemos apoyar. Y yo creo, es mi manera de pensar, que la mejor respuesta, fruto que ustedes pueden dar a la instrucción, a la enseñanza, es obedeciendo la palabra. Es siendo transformado, es decir, oye, esta palabra me hizo reflexionar y voy a cambiar. Y causa mucho dolor, hermanos, cuando la palabra no se toma en cuenta. Cuando seguimos viviendo las mismas vidas miserables que hemos tenido hasta hoy. Porque la palabra, ¿sabes lo que quiere? Darte una vida y una vida abundante. Quiere que tú disfrutes cada día, que te levantes con gozo, que te levantes con la alegría, que cambie tu mentalidad, ¿verdad? Que no nos limitemos a lo que nosotros podemos, sino al poder de Dios. Eso es lo que el Señor quiere. Pero a veces nosotros escuchamos y nos olvidamos. Llegamos a la casa y nos olvidamos de lo que se dijo. Y los únicos que perdemos somos nosotros. Entonces que no se nos vaya la bendición que el Señor nos da. Versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Oh, esto que es fuerte. Esto que es fuerte, porque no podemos evitar algo, que es la cosecha. No la podemos evitar. Este es un pasaje destacado para meditar. Tarea para la casa, en la tarde siga meditando. No os engañéis. Nadie puede engañar a Dios. Nadie puede decir, yo hice eso, pero no recibí recompensa o castigo. Pues todo lo que nosotros sembrare, vamos a segar. Y dice que salió el segador a segar. Cuando el fruto está maduro, ¿ya? El trigo, el secador sale, ahora lo hace con máquinas, pero antes se salía como una hoz. Ya está maduro, hay que segar. Y la siembra y la cosecha es un principio para todas las esferas de nuestra vida. Es un principio invariable, inmutable, inalterable, que nunca puede ser cambiado ni alterado. Nadie puede decir, yo sembré esto, pero coseché esto otro. No. Significa que todavía no ha cosechado. Y es aplicable a todas las esferas de nuestra vida. Se contaban una historia de que en estas tumbas egipcias, de que ellos creen que hay que echarle alimentitos, semillas a los muertitos porque se alimenten en la otra vida. Y dice que abrieron una tumba que tenía 5.000 años. Y dice que el trigo estaba intacto. Y el trigo lo sembraron. ¿Y qué creen ustedes? Dio fruto. No dejó de ser trigo durante todo ese tiempo que pasó. Y lo mismo nosotros, hermanos. Lo que nosotros sembremos, vamos a cosechar. A veces lo consideramos como algo liviano. No importa. Va a venir un día la cosecha, hermano, y nos va a doler. O nos va a llenar de gozo, según lo que hubiésemos sembrado. Entonces,
Todo lo que el hombre sembrare. Había un varón que contaba que en una oportunidad fue un grupo cristiano a un restaurante. Y todos pidieron juguitos, bebidas, y él pidió agua. Le dice, pero ¿cómo vienes a un restaurante a tomar agua? Él le dice, sí, porque el Señor cambió mi corazón, pero Él no me ha cambiado mi estómago, mi hígado, porque yo era un alcohólico. Entonces Él solamente pedía agüita, porque era la cosecha de lo que Él había sembrado. ¿Se da cuenta, hermano? Sí, Dios te da un corazón nuevo. Dios te puede sanar también. Pero eso depende de Dios. Si nosotros, hermano, tenemos problemas de no ser buenos administradores, este hombre había echado a perder. Para los que son bebedores, ¿qué es lo que se les daña? El hígado. El hígado. Y los fumadores van a tener problemas respiratorios, quieran o no. Están enfermando sus pulmones. Esa cosecha va a venir si no lo cuidamos, ¿verdad? Pablo, ¿qué había sembrado? Dice que Pablo estuvo a los pies, estuvo ahí cuando apedrearon a Esteban. Y él quizás también tiró una piedra. ¿Y qué cosechó Pablo? En 2 oportunidades. En Listra y en Derbe, cuando él fue a visitar a los Gálatas, lo apedrearon. Todo tiene una cosecha. Y usted dirá, pero es que era un siervo de Dios, un tremendo siervo de Dios. Esta ley no cambia para nadie. No nos engañemos, hermano. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Somos administradores de nuestro cuerpo. Tenemos que cuidarlo. Tenemos que cuidarlo. Nadie lo puede cuidar por otro, ¿verdad? Vemos también la historia de Jacobo, que engañó a su padre para obtener la bendición. Y Jacobo tuvo todos estos engaños. Primero con la esposa, ¿no es cierto? Le dieron otra. Después lo engañaron cuando le llevaron el hijo a Egipto. Él no supo, pensó que estaba muerto. Dios no puede ser burlado. Que esto, hermano, lo podamos meditar. Podamos reflexionar. Somos mayordomos. Y aún yo escuchaba un comentario que decía que los que abusan del sexo, ¿qué cosechan? SIDA. Fuerte. Le pueden llamar muchas cosas, pero eso es la cosecha. Versículo el 8, que va relacionado, dice, porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Tenemos que sembrar para el Espíritu. La palabra, la obediencia, el sometimiento, hermano. Si tenemos algún, como decía la Escritura, algún pecado, alguna debilidad, confesémosla a Dios. Señor, ayúdame con esto. Ayúdame, Señor, a sacar este vicio o este mal hábito o esta cosa que me está dañando a mí mismo. Ayúdame, Señor. Reconozco que necesito de ti. Después no se puede quejar uno. Ay, ¿qué tengo? Estoy con estos problemas. ¿Tú decidiste eso? Es así. Somos mayordomos de nuestro cuerpo. Versículo 9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Cuál es nuestro deber? Hacer el bien. Hacer el bien. Solamente podremos hacer el bien cuando somos guiados por el Espíritu Santo. Él nos va a llevar a eso. ¿Sabe por qué? Porque nuestra naturaleza pecaminosa
nos va a llevar al otro. Nos va a llevar, ¿no es cierto? Y a veces no, y pedimos la ayuda del Señor para no dejarnos guiar por el espíritu, por el engaño y el pecado. Y podemos actuar haciendo el bien cuando fluye el espíritu, el fruto del espíritu. Cuando nos guiamos por el amor. Cuando hay gozo en nuestras vidas. Cuando hay paz. Benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es lo que tiene que fluir. Y eso es lo que nos da el tener una vida abundante. Muchos correrán la carrera, pero no todos llegarán. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que todos lleguemos. Que todos lleguemos. ¿Pero cómo se logra? Dependiendo totalmente de Dios. No hay fuerza humana que pueda alcanzar las bendiciones de Dios. No es que tú hagas esto, que Cristo más esto, Cristo más lo otro. No, solo Cristo, su sacrificio perfecto y todo lo que Él ganó para nosotros. Tenemos que refugiarnos en Él. Pero eso, ¿sabe qué también trae? Paz. Trae tranquilidad, porque podemos descansar en Él. Podemos descansar en que Él puede. Hay muchos que comienzan la carrera, pero hay muchos que se quedan en el camino. Pero hermano, ¿no sería bueno que si encontramos a alguien, lo podamos animar y levantar? Que podamos decir, hermano, te amamos, o hermana, vuelve al camino, congrégate, vuelve tu corazón al Señor. Y nosotros rendirnos a la cruz, rendirnos al sacrificio de Cristo, rendirnos a toda y aceptar y apoderarnos de todas las bendiciones que el Señor Jesucristo nos da. No hay otra cosa. Que podamos, hermano, tener un espíritu de restauración, de acoger al débil, no aislarlo, no acusarlo. Yo creo ya la persona tiene con lo que está sintiendo, pero qué bueno es que nosotros podamos, ¿no es cierto?, tener esos toques de un abrazo, de una sonrisa, de algo que pueda animar. Nosotros podemos fallar, pero nunca nuestro Dios. Si Él tiene sus brazos abiertos para levantarnos, para acogernos. Si hemos pecado, hay perdón, hay oportunidad. Y eso mismo debe estar en nosotros. Que no nos cansemos de hacer el bien. ¿Y qué dice el versículo 10? Principalmente ¿a quién? Mayormente a los de la familia de la fe. Debe de haber una diferencia, ¿no es cierto? Este es mi hermano. Esta es mi hermana. Cierre sus ojos. Oh Señora.